En la casa de mi exmarido, vi la espalda de mi hija totalmente cubierta de tinta roja. Su novia se rió. Solo son unos cuantos tatuajes. La miré y dije, me alegra tanto que hayas hecho esto. Recogía a Kay cada 2 domingos a las 6 p.m. de la casa de Jax. Pero la semana pasada, cuando llamé a la puerta, Kay no corrió a abrir como solía hacer. La encontré en la sala de estar dándome la espalda, vestida con la sudadera grande de Jax. Cassie, la novia de Jax, estaba allí sonriendo de oreja a oreja. Tuvimos un momento de chicas en mi tienda. Kay se apartó cuando intenté abrazarla. Algo andaba muy mal. Quítate la sudadera, cariño, le dije. Ella negó con la cabeza, con lágrimas asomando. Cassie se rió. Muéstrale a tu mamá tu sorpresa. Cuando Kay no se movía, la propia Cassie le subió la sudadera de un tirón. Ahí estaba. 3 tatuajes con símbolos yakuza que bajaban por la espalda de mi hija de 9 años. Tinta negra, verde y roja, aún cubierta con film transparente. La piel debajo estaba irritada y roja. Cassie siempre ha intentado ser la madrastra guay. Es dueña de un salón de tatuajes en el centro. Sigue comprándole a Kay crop tops, rellenos de sujetador y vaqueros de talle bajo, y le enseña a maquillarse. Jax cree que es inofensivo, pero esto cruzó todos los límites. Ella dijo que quería ser ruda como en las películas. Casi dijo que significaba que ahora era una guerrera. Me mostró su teléfono con orgullo. Era un video de Kay llorando, tratando de apartarse de la camilla de tatuajes mientras Jax la sujetaba por los hombros y casi trabajaba con la aguja. Deja de ser tan bebé. Estos símbolos significan que eres fuerte. La voz de Kay en el video suplicaba, no quiero ser fuerte, quiero ir a casa, me duele, por favor, Cassie. Pero Cassie se reía. El dolor solo te hace más fuerte. A propósito, presionó su aguja con más fuerza, provocando gritos más fuertes de Kay. Inmediatamente, tomé a Kay en mis brazos. Ella sollozó en mi hombro. Jax apareció de repente desde la cocina, con una cerveza en la mano. ¿Por qué estás haciendo un drama otra vez? ¿Ya más dramático a que tu novia le tatúe símbolos yakuza a nuestra hija de 9 años? Le espeté. Él solo se encogió de hombros. Solo son unos símbolos japoneses. Ella ve ese tipo de anime de todos modos. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sabes lo que significan estos símbolos? Son marcas de pandillas. Dejaste que le pusiera marcas de pandillas a nuestra hija. Jax puso los ojos en blanco. Estás siendo racista. Es solo arte asiático. Es modificación corporal de una menor. Es agresión. Me dirigí a la puerta. Casi me bloqueó el paso. No puedes simplemente llevártela. Todavía le quedan otros 30 minutos del tiempo de custodia de Jax. Mira cómo lo hago. Jax me agarró del brazo. Estás exagerando como siempre. Por eso nos divorciamos. Me burlé de él. No, nos divorciamos porque eres un padre inútil que deja que su novia agreda a nuestra hija. Los empujé y me dirigí a mi coche. Kay se aferraba a mí. Casi me siguió gritando. Ella lo quería. Rogó por ello. La miré directamente. No me importa. Ah, y por cierto, transformé mi rostro en una sonrisa. Me alegra tanto que hayas hecho esto. La cara de Cassie cambió de inmediato. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir con que te alegra que haya hecho esto? Estabas enojada hace un segundo. Lo sé, hasta luego. Me fui sin decir una palabra más, dejando a Jax y Cassie completamente en pánico. Sus mensajes de texto inundaron mi teléfono incluso antes de que llegara a casa. ¿Qué quieres decir con que estás feliz? ¿Por qué te alegras? Pero no respondí. Al ver su pánico, apagué mi teléfono y simplemente los dejé en la espiral. Busqué en internet las mejores formas de curar tatuajes, qué hacer para disminuir la visibilidad, y abracé a Kay mientras lloraba. Mientras tanto, mi teléfono ahora estaba lleno de mensajes de mi familia extendida. Todos me rogaban que les dijera lo que quise decir con que estaba contenta. ¿Cómo podría estarlo? Acababan de tatuar símbolos yakuza a mi hija. Decidí ignorar a todos y seguir planeando mis próximos pasos. La visita inesperada. A la mañana siguiente, Jax y Cassie aparecieron en nuestra casa sin avisar. Mandé a Kay arriba antes de abrir. ¿Qué quieres decir con que estás contenta? Cassie seguía gritando. Entren y les mostraré. Eso los dejó perplejos a ambos.
Como ciervos ante los faros, me miraron, preguntándose qué tendría dentro de la casa. Les dije que no estaba mintiendo cuando dije que estaba feliz por los tatuajes y que incluso les tenía un regalo especial para agradecerles. Todo lo que tenían que hacer era seguirme hasta la sala de estar. «Me estás asustando», dijo Jax. Pero no respondí. Simplemente tomé su mano y los conduje lentamente adentro, pasando la escalera, pasando el hueco de la escalera donde Kay y yo guardábamos nuestros zapatos, pasando el baño de abajo donde Kay pasó 4 horas llorando anoche. Cuanto más caminábamos, más nerviosos se ponían Jax y Cassie, especialmente cuando escucharon un sonido proveniente de la sala de estar. ¿Está Kay ahí? Puedo disculparme. La voz de Cassie era baja. Un cambio total de la actitud sarcástica que había tenido cuando vi el tatuaje por primera vez. No es Kay, respondí. Es alguien que realmente quiere hablar con ustedes. Miré a Jax. La implicación de que su hija no quería volver a hablar con él flotó en el aire. Seguimos caminando por la cocina, y fue solo cuando llegamos a las puertas dobles de la sala de estar que ataron cabos. «Por favor, no tienes que hacer esto», comenzó a suplicar Cassie. «Cerraré mi tienda, renunciaré a los derechos paternos», agregó Jax. Literalmente juntaron las manos. Cassie estaba llorando. Lo siento, lo siento, lo siento, pero era demasiado tarde para disculpas. Les dije exactamente eso. Abrí las puertas de la sala de estar y observé sus caras. Fue incluso peor de lo que habían imaginado. Lo que vieron fue al detective Brody Bradshaw y a la trabajadora de Servicios de Protección Infantil, CPS, Sophia Walker, sentados en mi sofá con carpetas extendidas sobre la mesa de café. El rostro de Cassie se puso completamente blanco, y de hecho jadeó en voz alta, agarrando el brazo de Jax tan fuerte que sus nudillos se pusieron pálidos. Jax dio un paso hacia atrás como si quisiera correr, pero sus piernas no le funcionaban bien. Sentí una ola de fría satisfacción al verlos darse cuenta de que las disculpas no iban a arreglar esto, que en realidad había llamado a las autoridades mientras ellos entraban en pánico por mi comentario críptico. Bradshaw se levantó lentamente, con su placa prendida a su cinturón, atrapando la luz, y su presencia llenó toda la habitación con un peso oficial. Sofía se quedó sentada, pero sus ojos eran agudos, captando cada detalle de las reacciones de Jax y Cassie. Cassie comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir ningún sonido. Jax finalmente encontró su voz, y salió toda estrangulada y aguda. El detective se presentó con un tono tranquilo y profesional que de alguna manera hizo que todo se sintiera aún más serio y real. Sofía explicó con su voz amable pero firme que necesitaban entrevistar a Jax y Cassie por separado sobre lo que le había sucedido a Kay. Y vi las piernas de Cassie temblar como si pudiera caerse. Les dije que Kay estaba arriba y que no bajaría para esto, y Sofía asintió con una mirada de aprobación que me hizo sentir que por una vez estaba haciendo algo bien. Dijo que necesitarían hablar con Kay más tarde, utilizando los protocolos adecuados de entrevista infantil en el centro de apoyo. Jax comenzó a protestar. Su voz se elevaba mientras decía algo sobre sus derechos como padre, pero el detective Bradshaw solo lo miró con una expresión completamente inexpresiva, pero que de alguna manera hizo que la boca de Jax se cerrara a mitad de la frase. Sofía preguntó si podía ver brevemente a Kay solo para verificar que estuviera a salvo y no en peligro inminente en ese momento. Estuve de acuerdo, pero le dije firmemente que me quedaría con Kay todo el tiempo, y Sofía dijo que eso era realmente preferible y apropiado. Subimos juntas, los zapatos de Sofía haciendo sonidos suaves en la alfombra, y abrí la puerta del dormitorio de Kay lentamente. Kay estaba acurrucada en su cama con su conejo de peluche apretado contra su pecho, y cuando vio a Sofía, se apretó más contra las almohadas. Sofía se quedó cerca del umbral, manteniendo su voz suave y tranquila mientras le preguntaba a Kay si estaba bien y si necesitaba algo en ese momento. Kay simplemente negó con la cabeza sin hablar y extendió una mano hacia mí. Me senté en el borde de su cama e inmediatamente me agarró del brazo, y Sofía hizo algunas notas en una pequeña libreta antes de decirle a Kay muy suavemente que ahora estaba a salvo. Documentación y pasos legales. Volvimos a bajar donde el detective Bradshaw ya estaba separando a Jax y Cassie en diferentes habitaciones, y pude escuchar la voz de Cassie cada vez más aguda y en pánico desde el comedor. El detective me pidió que fuera a la cocina con él mientras Sofía se quedaba para monitorear a los demás.
Sacó su teléfono y me pidió que le mostrara cualquier mensaje que hubiera recibido después de salir de la casa de Jax el día anterior. Deslicé a través de la inundación de textos de pánico, captura de pantalla tras captura de pantalla de ellos, rogando saber lo que quise decir con que me alegraba que esto hubiera sucedido. Bradshaw fotografió cada mensaje cuidadosamente con su teléfono, la cámara haciendo clic una y otra vez. Me pidió que describiera exactamente lo que vi cuando recogí a Kay, y le expliqué cada detalle, incluido el video que casi me había mostrado con orgullo en su teléfono. Mi voz se mantuvo firme mientras describía a Kay llorando y tratando de apartarse de la camilla de tatuajes, mientras Jax le sujetaba los hombros. La expresión de Bradshaw no cambió, pero escribió todo con detalle preciso, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre el momento o las palabras exactas que se dijeron. Sofía entró después de que el detective terminara de tomar mi declaración, y me explicó que Kay necesitaría un examen médico para documentar las lesiones correctamente. Su voz se mantuvo profesional pero amable mientras me decía que estos pasos eran necesarios para construir un caso adecuado y asegurarse de que Kay se mantuviera a salvo. Sentí que mis manos comenzaban a temblar de nuevo. Este temblor que no podía controlar del todo, pero asentí y pregunté cuándo teníamos que hacer esto. Sofía dijo que podíamos ir ahora mismo si estaba lista, que ya había llamado a una clínica de urgencias a 2 cuadras de distancia. Llevamos a Kay en mi coche y ella se sentó en el asiento trasero agarrando su conejo y sin decir nada. La doctora de la clínica se especializaba en documentar casos de abuso infantil y fue increíblemente amable con Kay, explicándole todo antes de hacerlo. Levantó cuidadosamente la camiseta de Kay y fotografió los tatuajes desde múltiples ángulos. El flash de la cámara hacía que Kay se encogiera cada vez. La doctora notó la inflamación en su informe, la forma en que la piel de Kay todavía estaba irritada y roja alrededor de la tinta, y le pidió a Kay que señalara dónde le dolía más. La voz de Kay fue tan baja cuando respondió que la doctora tuvo que inclinarse mucho para escucharla. La doctora nos dio instrucciones detalladas de cuidado posterior para el proceso de curación y escribió una receta de pomada antibiótica para prevenir infecciones. De vuelta en casa después de la visita a la clínica, envié a Kay arriba a descansar y luego fotografié cuidadosamente su espalda yo misma con mi teléfono. Me aseguré de que las imágenes fueran claras y bien iluminadas, tomando fotos desde diferentes ángulos, tal como lo había hecho la doctora. Mis manos estaban más firmes ahora que tenía una tarea concreta en la que concentrarme. Inmediatamente subí copias a 3 cuentas de almacenamiento en la nube diferentes, escribiendo contraseñas y esperando a que las barras de progreso se completaran. Luego, me envié las fotos por correo electrónico a 2 direcciones de correo electrónico diferentes, creando este rastro de papel digital que no podía borrarse ni perderse pasara lo que pasara. La tarea metódica de la documentación me ayudó a sentir que estaba haciendo algo real para proteger a mi hija, en lugar de solo estar asustada y enojada. Esa noche mi teléfono sonó con el número de Sofía, y ella explicó que habían elaborado un plan de seguridad basado en su evaluación inicial. Kay se quedaría conmigo a tiempo completo sin permitir absolutamente ningún contacto entre Cassie y Kay bajo ninguna circunstancia. Jax solo podría tener contacto supervisado limitado, e incluso eso estaba pendiente de los resultados de la investigación y de las órdenes judiciales que se emitieran. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo, aunque sabía que esto era solo el comienzo de lo que probablemente sería un proceso muy largo. A la mañana siguiente, me reuní con Amelia Dubois en su bufete de abogados en el centro, una abogada de familia que me recomendaron encarecidamente para casos de custodia que involucraban problemas de seguridad infantil. Se sentó frente a mí en su gran escritorio y escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Y cuando le mostré las fotos y los mensajes de texto en mi teléfono, su expresión se puso muy seria y concentrada. Inmediatamente comenzó a redactar la documentación para la modificación de custodia de emergencia y las órdenes de protección, sus dedos volando sobre su teclado. Su confianza y su claro plan de acción me hicieron sentir menos indefensa por primera vez desde que vi esos tatuajes en la espalda de Kay. Amelia trabajó toda la tarde preparando una declaración jurada detallada, que incluía las fotos médicas, las notas de CPS y una cronología completa de los eventos. Me explicó que estaba presentando órdenes de emergencia ex parte que me otorgarían la custodia total temporal y prohibirían a Cassie cualquier contacto con Kay. Firmé todo con manos temblorosas. Mi firma se veía tambaleante y extraña en los documentos oficiales. Esperando que el juez viera lo grave que era esto,
y el peligro en el que había estado Kay. Esa misma tarde, mi teléfono sonó con el número del detective Bradshaw y respondí al segundo tono. Me dijo que estaba solicitando una orden de registro para el salón de tatuajes de Cassie, buscando registros, equipo y su teléfono para preservar la evidencia del video. Su voz era firme y profesional, pero pude escuchar algo debajo, como si estuviera personalmente involucrado en asegurarse de que este caso se manejara correctamente. Le agradecí por tomarse en serio la situación de Kay y no tratarla como una disputa familiar menor. Me recordó que no tuviera ningún contacto directo con Jax o Cassie en el futuro y que documentara todo lo que me enviaran, capturas de pantalla de cada mensaje de texto y mensaje de voz. Le prometí que lo haría y colgué sintiendo que las ruedas finalmente estaban girando en lugar de solo dar vueltas. La escalada y la intervención. Más tarde esa noche, Amelia me envió un mensaje de texto con instrucciones estrictas de evitar cualquier confrontación directa con Jax o Cassie y de mantenerme completamente fuera de las redes sociales sobre este caso. Me explicó que cualquier cosa que dijera o publicara podría usarse en mi contra en el tribunal y que necesitaba proteger la integridad de nuestro caso manteniendo la boca cerrada. Quería gritarles a ambos, publicar todo en línea y dejar que todos vieran lo que le hicieron a Kay. Pero sabía que Amelia tenía razón. Tomé una captura de pantalla de su mensaje y la guardé en una carpeta en mi teléfono etiquetada como recordatorios para poder mirarla cada vez que sintiera la necesidad de arremeter. Mi teléfono siguió vibrando toda la noche con llamadas y mensajes de texto de familiares extendidos que exigían saber qué estaba pasando y por qué no explicaba mi comentario críptico del día anterior. Mi tía llamó 3 veces. Mi primo envió una cadena de signos de interrogación. Mi mamá dejó un mensaje de voz diciendo que estaba preocupada y confundida. Finalmente envié un mensaje de texto grupal diciendo que había un asunto legal que involucraba la seguridad de Kay y que no podía discutir detalles en ese momento. Luego silencié toda la conversación. El límite se sintió bien, aunque sabía que algunos parientes se ofenderían y probablemente hablarían de que estaba siendo dramática o secreta. Los mensajes de texto de Jax comenzaron a cambiar de pánico a pura ira alrededor de la medianoche. Me acusó de intentar alienar a Kay de él y de exagerar todo solo para lastimarlo. Dijo que estaba siendo vengativa y usando a Kay como arma en nuestro divorcio otra vez. No respondí a nada, pero tomé una captura de pantalla de cada mensaje y se los reenvié a Amelia en un hilo largo. Ella respondió en minutos, diciendo que su tono hostil en realidad ayudaría a nuestro caso y que siguiera documentando todo. Su completa incapacidad para asumir la responsabilidad de lo que sucedió era exactamente la razón por la que nos divorciamos en primer lugar. ¿Por qué no podía confiar en él para mantener a Kay a salvo? 2 días después, llevé a Kay al Centro de Apoyo Infantil para su entrevista forense con una entrevistadora especialmente capacitada. El edificio parecía normal desde afuera. Solo una oficina normal con un pequeño parque infantil visible a través de la valla. Pero sentí un nudo en el estómago al cruzar las puertas. Una mujer con ojos amables y voz suave llevó a Kay a una habitación con juguetes y sillas cómodas, mientras yo esperaba en otra habitación por el pasillo. Me senté allí durante 40 minutos, mirando revistas sin leerlas, mi pierna rebotando constantemente. Cuando Sofía salió, su expresión era seria y se sentó a mi lado antes de hablar. Me dijo que Kay había revelado que Jax la sujetó físicamente por los hombros mientras Cassie la tatuaba, presionando lo suficiente como para que Kay no pudiera moverse incluso cuando lo intentaba. El detalle me hizo sentir físicamente enferma, pero también validó que estaba haciendo lo correcto al seguir con este caso. Esa tarde, el detective Bradshaw llamó de nuevo para decirme que Cassie estaba afirmando que Jack dio su consentimiento verbal para los tatuajes como padre de Kay, por lo que técnicamente ella tenía permiso de los padres. Jax ahora estaba diciendo que todo fue un malentendido y que no se dio cuenta de que Cassie realmente seguiría adelante con el tatuaje de Kay. Sus historias no coincidían y ambos estaban tratando de minimizar sus roles, lo que el detective dijo que era típico en estos casos cuando la gente se daba cuenta de que podría enfrentar consecuencias reales. Le pregunté si las historias contradictorias ayudaban a nuestro caso y dijo que absolutamente, que los jurados y los jueces podían ver a través de las personas que intentaban echar la culpa. El Departamento de Salud abrió una inspección del salón de tatuajes de Cassie al día siguiente para verificar si había estado siguiendo los protocolos de verificación de edad y consentimiento.
Amelia explicó que esto era separado del caso penal, pero podría resultar en la suspensión o revocación de la licencia si encontraban violaciones. Sentí esta satisfacción sombría al saber que el negocio de Cassie estaba ahora bajo escrutinio desde múltiples ángulos, que toda su subsistencia podría desmoronarse, porque pensó que era genial tatuar a una niña de 9 años. Me reuní con la consejera escolar de Kay 2 días después para explicar la situación en términos generales, sin entrar en detalles gráficos. Nos sentamos en su pequeña oficina rodeadas de carteles motivacionales, y ella escuchó atentamente mientras tomaba notas. Acordamos un plan para permitir que Kay usara ropa cómoda y holgada en lugar de los uniformes regulares que podrían rozar sus tatuajes en curación y causar irritación. La consejera prometió estar atenta a cualquier señal de que Kay estuviera luchando emocionalmente y contactarme de inmediato si surgían preocupaciones. 3 días después de nuestra presentación de emergencia, el abogado de Jax presentó una contramoción, alegando que yo era inestable y que estaba participando en alienación parental al mantener a Kay lejos de él. Leer sus acusaciones hizo que mi sangre hirviera, al verlo torcer todo para hacerme parecer el problema en lugar de asumir la responsabilidad. Amelia me recordó que esta era una táctica defensiva predecible que los padres desesperados usaban cuando sabían que estaban equivocados. Ella ya estaba preparando nuestra respuesta con toda la evidencia que habíamos reunido, las fotos médicas y los informes de CPS y las declaraciones de testigos. Esa tarde, Amelia pasó 2 horas preparándome para el testimonio judicial en su oficina. Me insistió en cómo atenerme a los hechos sin dejar que la emoción se apoderara de mis respuestas. Me hizo practicar cómo responder a preguntas hostiles con calma. Me hizo repetir respuestas hasta que sonaron firmes en lugar de enojadas. Me recordó que el juez estaría observando mi comportamiento, tanto como escuchando mis palabras, que necesitaba parecer la madre estable y protectora. Me sentí más lista después de nuestra sesión, aunque mis manos todavía temblaban al pensar en enfrentar a Jax en el tribunal. La decisión judicial y la continuación. Llegó el miércoles por la tarde, y me senté en la larga mesa de madera en la pequeña sala del tribunal, junto a Amelia mientras Jax se sentaba al otro lado del pasillo con su abogado. La jueza, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura, hojeó el grueso archivo de pruebas que habíamos presentado. Estudió las fotos médicas durante mucho tiempo. Su expresión se volvía más seria con cada página. Amelia había organizado todo perfectamente con pestañas que marcaban cada sección. La jueza le preguntó al abogado de Jax si su cliente disputaba alguno de los hechos documentados, y el abogado admitió que no lo hacían. Ella me preguntó directamente si creía que Kay estaba en peligro durante el tiempo de custodia de Jax, y respondí sí sin dudarlo. La jueza revisó el informe de evaluación inicial de Sofía y el resumen de la investigación del detective. Después de unos 20 minutos, levantó la vista y dijo que me otorgaba la custodia primaria temporal con Jack, permitido solo visitas supervisadas en una instalación aprobada. Casi tenía prohibido por completo cualquier contacto con Kay. Punto. Mis manos agarraron el borde de la mesa mientras ella firmaba la orden justo allí. Amelia me apretó el brazo suavemente y tuve que parpadear con fuerza para evitar llorar delante de todos. Al salir del juzgado, sentí que finalmente podía respirar correctamente por primera vez en semanas. Esa noche, estaba haciendo la cena cuando sonó el timbre, y luego Jax comenzó a golpear la puerta. Su voz era fuerte y enojada, gritando que necesitaba hablar conmigo ahora mismo sobre la orden judicial. Podía verlo a través de la ventana y los vecinos estaban empezando a mirar desde sus porches. Me quedé adentro con la puerta cerrada y llamé al número del detective Bradshaw de mis contactos. Respondió al segundo tono y le expliqué lo que estaba sucediendo. Dijo que enviaría a un oficial de patrulla de inmediato y que me quedara adentro y siguiera documentando. El oficial llegó en 10 minutos y observé a través de la ventana cómo hablaba con Jax en el porche. La mano del oficial se mantuvo cerca de su cinturón y su postura era firme. Señaló calle abajo y Jax finalmente se fue, pero no sin gritar algo que no pude escuchar. El oficial vino a mi puerta y lo dejé entrar para tomar mi declaración. Escribió todo en su libreta y me dijo que esto iría en el archivo del caso como una violación del espíritu de la orden de protección. Más tarde esa noche, estaba deslizando el dedo por mi teléfono cuando vi que Cassie había publicado en las redes sociales. Su publicación hablaba de ser atacada por una caza de brujas y de cómo la gente se apresuraba a juzgar sin conocer la historia completa. Usó frases como «mi verdad» y ataques injustos,
sin nombrar a nadie específicamente. Mi dedo se cernió sobre el botón de respuesta y quise tomar una captura de pantalla del video de Kay llorando y publicarlo para que todos lo vieran, pero recordé la advertencia de Amelia sobre mantenerme fuera de las redes sociales y no involucrarme. Cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo en el mostrador, que casi cavara su propio agujero mientras yo me concentraba en mantener a Kay a salvo. A la mañana siguiente, Sofía llamó a nuestra puerta para su visita domiciliaria programada. Caminó por nuestra casa con un portapapeles, mirando todo con ojos profesionales. Revisó que Kay tuviera su propia habitación con sábanas limpias y sus animales de peluche ordenados en la cama. Abrió nuestro refrigerador y despensa para ver que teníamos comida adecuada. Preguntó sobre mi horario de trabajo y cómo manejaba el cuidado de niños cuando estaba en la oficina. Quería saber la rutina diaria de Kay desde que se levantaba hasta que se acostaba. Al final, se sentó en nuestra mesa de la cocina y me dijo que todo se veía estable y apropiado. Dijo que podía ver que Kay se sentía segura aquí y que yo estaba proporcionando un buen ambiente en el hogar. La validación hizo que mis hombros se relajaran un poco. 2 días después, llevé a Kay a su primera cita con Dong, el terapeuta infantil que Sofía había recomendado. Su oficina estaba en un edificio tranquilo con una sala de espera llena de juguetes y libros. Dong salió a recibirnos y tenía una voz suave y una sonrisa cálida. Le explicó a Kay que trabajarían juntos para ayudarla a sentirse mejor acerca de lo que sucedió. Kay se quedó cerca de mí al principio, apenas mirándolo, pero él fue paciente y no la presionó. Le mostró su oficina, que tenía materiales de arte y una caja de arena y sillas cómodas. Al final de la hora, Kay estaba hablando un poco, respondiendo sus preguntas en voz baja. Me dio tareas sobre cómo apoyar su curación en casa. Cosas como validar sus sentimientos y mantener rutinas predecibles. El detective Bradshaw me llamó esa tarde mientras recogía a Kay de la escuela. Me dijo que habían ejecutado la orden de registro en el salón de tatuajes de Cassie esa mañana, mientras ella estaba allí con clientes. Los oficiales habían incautado sus libros de registro, formularios de consentimiento y archivos de computadora. Dijo que no encontraron ninguna documentación para Kay en absoluto, ni formularios de consentimiento de menores ni documentos de permiso parental adecuados. La falta de papeleo fortaleció el caso de que Cassie sabía exactamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Le agradecí la actualización y sentí esta fría satisfacción sabiendo que la evidencia seguía acumulándose. Al día siguiente, Amelia llamó para decirme que el Departamento de Salud le había enviado a Cassie un aviso sobre una audiencia administrativa. La habían citado por múltiples violaciones, incluyendo mala contabilidad y no verificar la edad y el consentimiento correctamente. El aviso impuso demandas inmediatas de que corrigiera sus procedimientos de inmediato o enfrentaría la suspensión de la licencia. Amelia había obtenido una copia por cortesía ya que se relacionaba con nuestro caso. Sentí que el sistema estaba funcionando por una vez, como si todas estas diferentes agencias estuvieran haciendo responsable a Cassie desde todos los ángulos. Esa noche, mi hermana llamó por tercera vez esa semana para darme sus opiniones sobre cómo debía manejar a Jax. Ella pensó que estaba siendo demasiado dura y que Kay necesitaba a su padre en su vida. Finalmente le dije firmemente que tenía un abogado y un plan y que necesitaba que me apoyara en silencio o que se retirara por completo. Se sintió herida y dijo que solo estaba tratando de ayudar. Dije que lo sabía, pero que necesitaba menos consejos y más confianza en este momento. Ella accedió a parar, pero pude escuchar en su voz que estaba molesta. Sin embargo, después de colgar, me sentí más ligera, como si establecer ese límite me hubiera quitado un peso de encima. El primer encuentro supervisado y la revelación de cargos. La primera visita supervisada se programó para el sábado en un centro de visitas neutral al otro lado de la ciudad. Kayla temió toda la semana, poniéndose callada cada vez que la mencionaba. Dong la ayudó a practicar qué decir si se sentía incómoda durante la visita. Le enseñó una palabra clave, piña, que podía usar para indicarle al supervisor que necesitaba que la visita terminara de inmediato. Empaqué su conejo de peluche favorito en una pequeña bolsa y le recordé una y otra vez que estaba a salvo y que yo estaría justo afuera en la sala de espera todo el tiempo. El sábado por la mañana, condujimos hasta el centro de visitas y conocimos a Estela, la supervisora designada por el tribunal. Tenía ojos amables, pero un aire serio. Le explicó a Kay las reglas sobre la palabra clave y le mostró la ventana de observación donde yo estaría mirando. La visita en sí fue difícil de ver a través de esa ventana.
Jax trató de actuar como si todo fuera normal, preguntándole a Kay sobre la escuela y sus amigos, pero seguía diciendo cosas como, casi cometió un error y todos solo necesitaban superarlo ahora. Kay se sentó con los brazos cruzados fuertemente contra el pecho y apenas habló. Dio respuestas de una sola palabra y no lo miraba. Stella se sentó en la esquina tomando notas detalladas en su tableta sobre todo lo que Jax decía y cómo respondía Kay. Pude ver que el lenguaje corporal de Kay se volvía más cerrado a medida que Jack seguía tratando de minimizar lo que había sucedido en lugar de disculparse. Después de 20 minutos, Jax se levantó y caminó hacia la puerta. La visita terminó temprano porque Kay se negó a participar. Tomé mi bolso y me dirigí al vestíbulo para recogerla, mirando a través del cristal mientras Stella escribía notas en su tableta. Fue entonces cuando un sedán plateado se detuvo en el estacionamiento exterior. Se me encogió el estómago. Cassie salió del asiento del conductor y comenzó a caminar hacia la entrada del edificio. Stella se dio cuenta de inmediato a través de las ventanas delanteras y se movió rápido, atravesando la puerta antes de que Cassie pudiera alcanzarla. Me pegué al cristal para escuchar. Stella levantó una mano y su voz se transmitió a través de la puerta. La orden de protección prohibía cualquier contacto con Kay o presencia en lugares designados. El rostro de Cassie se arrugó y comenzó a llorar, extendiendo las manos. Solo quería disculparse. Seguía diciendo que necesitaba que Kay supiera que lo sentía. Stella se interpuso entre Cassie y el edificio, bloqueando físicamente la entrada. Necesitaba irse ahora, o se llamaría a la policía por violar una orden judicial. Cassie retrocedió hacia su coche, pero siguió gritando al otro lado del estacionamiento que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, y que esto no era justo. Abracé a Kay contra mi costado mientras observábamos a través de la ventana, sintiendo su cuerpo tensarse contra mí. Stella se mantuvo firme hasta que Cassie finalmente se subió a su coche y se fue. De vuelta adentro, Stella inmediatamente sacó su tableta y comenzó a redactar un informe de incidente. Explicó que esto iría directamente al tribunal y a nuestros abogados, documentando que Cassie no podía respetar los límites básicos, incluso cuando se le ordenaba legalmente. Le di las gracias y llevé a Kay al coche lo más rápido posible. 3 días después, el detective Bradshaw llamó y me pidió que fuera a la estación. Hice arreglos para que mi hermana cuidara a Kay y conduje al centro para reunirme con él en una pequeña sala de conferencias. Tenía carpetas extendidas sobre la mesa y una expresión seria. Me explicó los cargos que estaba recomendando al fiscal de distrito. Poner en peligro el bienestar de un niño era el cargo principal, basado en que Cassie tatuó a una menor sin el consentimiento adecuado y causó daño físico. La aplicación ilegal de tatuajes a un menor era una violación de estatuto específica en nuestro estado. La agresión menor cubría el dolor físico y la lesión que experimentó Kay. Fue cuidadoso al explicar que estas eran recomendaciones, no garantías, y que el fiscal tomaría la decisión final de los cargos, pero su tono sugería que creía que la evidencia era lo suficientemente sólida como para proceder. Sentí esta ola de alivio recorrer mi cuerpo, sabiendo que las consecuencias reales podrían suceder. Al mismo tiempo, el agotamiento me golpeó fuertemente. El peso de todo lo que habíamos pasado se asentó sobre mis hombros. El detective Bradshaw se dio cuenta y me empujó una caja de pañuelos a través de la mesa. Me dijo que el proceso llevaría tiempo, pero que tenían documentación sólida y declaraciones de testigos. Asentí y me limpié los ojos, tratando de recomponerme. A la tarde siguiente, Amelia me llamó a su oficina para discutir nuestras opciones legales, más allá del caso de custodia. Ella tenía hojas de cálculo impresas con costes detallados, gastos médicos de la visita a urgencias y las citas de seguimiento, costes de la terapia para el tratamiento continuo de Kay con Dong, gastos proyectados para futuros procedimientos de eliminación de tatuajes, que requerirían múltiples sesiones durante varios años. Propuso presentar una demanda civil limitada contra Cassie y potencialmente Jax para recuperar estos costes. Me quedé allí sentada, mirando los números, sintiéndome en conflicto. Una parte de mí quería que pagaran por cada cosa, golpearles donde más les dolía, financieramente, de la misma manera que ellos habían herido a Kay. Pero otra parte de mí solo quería que toda esta pesadilla terminara para que pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. Amelia debió de ver la lucha en mi rostro porque se recostó en su silla y me dijo que no necesitaba decidir de inmediato. Podríamos esperar a ver cómo progresaba el caso penal primero, y luego tomar decisiones sobre la acción civil. Eso se sintió mejor,
como si tuviera tiempo para pensar sin presión. Le di las gracias y recogí las hojas de cálculo para revisarlas en casa. Pesadillas y rutinas de sueño. Esa misma semana, Kay se despertó gritando 2 veces a causa de pesadillas. La primera vez fue el martes por la noche, alrededor de las 2:00 de la mañana. La oí gritar y corrí a su habitación, encontrándola sentada en la cama con lágrimas corriendo por su rostro. Había estado soñando con el estudio de tatuajes, con que la sujetaban y no podía escapar. Me subí a la cama junto a ella y la abracé mientras lloraba, con el corazón roto. La segunda pesadilla llegó el jueves por la noche, contenido similar, pero se despertó temblando en lugar de llorar. Después de esa segunda noche, saqué las notas que Dong me había dado sobre rutinas para la hora de dormir para el procesamiento de traumas. Instalé un pequeño altavoz en su habitación y encontré una lista de reproducción de música instrumental relajante. Pedí una manta con peso por internet con envío nocturno. Cuando llegó el viernes, ayudé a Kaya a hacer su cama con la nueva manta, y probamos la música juntas. Esa noche, me senté con ella hasta que se durmió, frotándole la espalda con cuidado alrededor de los tatuajes mientras la música suave sonaba. Finalmente, su respiración se regularizó, su cuerpo relajándose bajo la manta con peso. Me quedé allí otros 20 minutos solo para asegurarme antes de escabullirme. El agotamiento me estaba pasando factura, ojeras oscuras y un cansancio constante, pero verla finalmente dormir plácidamente hizo que valiera la pena. Incidentes en la escuela y denuncias. El lunes por la tarde, la orientadora escolar llamó a mi móvil mientras estaba en el trabajo. Un compañero de clase había hecho un comentario sobre los tatuajes de Kay durante la clase de gimnasia, después de verlos mientras Kay se cambiaba. El otro niño había dicho algo sobre que eran geniales, y le preguntó dónde se los había hecho Kay. Kay inmediatamente rompió a llorar, y el profesor de gimnasia la llevó a la oficina de la orientadora. La orientadora me dijo que lo había abordado de inmediato tanto con el otro niño como con el profesor, explicando que los comentarios sobre el cuerpo de otros estudiantes no eran apropiados. Había mantenido todo discreto para evitar atraer más atención a la situación. Kay se había calmado después de hablar un rato con la orientadora y volvió a clase. Le di las gracias por manejarlo tan rápido y profesionalmente. Después de colgar, me senté en mi coche en el aparcamiento del trabajo, sintiéndome enfadada de nuevo. Kay no debería tener que lidiar con preguntas y comentarios sobre algo que le fue impuesto. No debería tener recordatorios visibles de trauma en su cuerpo que otros niños pudieran ver y preguntar. Agarré el volante con fuerza y respiré hondo hasta que la rabia pasó lo suficiente para poder volver a entrar. 2 días después, llegó un sobre grueso por correo del Departamento de Salud. Lo abrí en la mesa de la cocina y saqué el informe oficial de inspección del estudio de tatuajes de Cassie. La habían citado por múltiples violaciones, problemas de saneamiento, incluyendo procedimientos inadecuados de esterilización para el equipo, problemas de mantenimiento de registros con archivos de clientes perdidos o incompletos, y falta de mantenimiento de la documentación de consentimiento adecuada, especialmente para verificar la edad del cliente y la autorización paterna. Las violaciones no eran lo suficientemente graves como para cerrarla de inmediato, pero impusieron requisitos de acción correctiva. Cassie tenía 30 días para implementar nuevos procedimientos y sistemas de documentación. Se programarían inspecciones de seguimiento para verificar el cumplimiento. Si no corregía los problemas, su licencia podría ser suspendida. Leí todo el informe 2 veces, sintiendo una creciente confianza en el proceso institucional. Múltiples agencias estaban pidiendo cuentas a Cassie desde diferentes ángulos. La investigación penal, el Tribunal de Custodia y ahora la Junta de Licencias Profesionales. Se sentía como si el sistema estuviera funcionando por una vez en lugar de fallarnos. Manipulación de Jack y progresos legales. Esa noche, apareció una notificación en la aplicación de crianza compartida. Jax había enviado un mensaje privado. Lo abrí con cuidado, sabiendo que Amelia podía ver todo lo que se enviaba a través de la aplicación. El mensaje era largo y divagante. Decía que había estado pensando mucho en todo lo que había sucedido. Estaba dispuesto a dejar a Cassie si eso significaba conseguir más tiempo con Kay. Entendía ahora que Cassie había cruzado límites serios, y él debería haber protegido mejor a Kay. Si yo aceptaba acuerdos de custodia más flexibles, él terminaría su relación con Cassie inmediatamente. Hice una captura de pantalla del mensaje y se la reenvié directamente a Amelia antes de responder. Me llamó en 10 minutos.
Su voz era firme mientras me explicaba que esto era manipulación clásica. Estaba intentando negociar la custodia basándose en sus elecciones de pareja, usando a Cassie como moneda de cambio. Debería no involucrarme en ese tipo de manipulación. Las decisiones de custodia serían tomadas por el tribunal basándose en el mejor interés de Kai, no en si Jax estaba saliendo con alguien. Tomé aire y escribí una respuesta corta a través de la aplicación. Los acuerdos de custodia serán determinados por el tribunal basándose en lo que es mejor para Kai. Nada más, nada menos. Le di a enviar y cerré la aplicación, sintiéndome orgullosa de no haber caído en su anzuelo. Confesión de Jax y acumulación de pruebas. La semana siguiente, el detective Bradshaw llevó a cabo una entrevista formal grabada con Jax en la comisaría. Me llamó después para darme una actualización. Jax finalmente había admitido haber sujetado los hombros de Kay durante el proceso de tatuado. Trató de presentarlo como ayuda para que Kay se quedara quieta por su seguridad, alegando que no se dio cuenta de cuánto la estaba lastimando en realidad. Pero la admisión estaba grabada y sería utilizada en el caso penal. El tono del detective sugería que este era un avance significativo. Colgué sintiendo una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Vindicación porque ahora había prueba oficial grabada de lo que hizo Jack. Tristeza porque el propio padre de Kai había participado en lastimarla, la había sujetado físicamente mientras lloraba y rogaba que se detuviera. Me senté en el sofá durante mucho tiempo después de esa llamada, procesando la realidad de qué clase de padre le haría eso a su hijo. Amelia pasó la semana siguiente inmersa en papeleo. Me llamó para una reunión el viernes por la tarde, y entré en su oficina para encontrar una carpeta gruesa sobre su escritorio. Había recopilado todo nuestro material de descubrimiento en un paquete organizado. Registros médicos de la visita a urgencias con fotos de las lesiones de Kai, informes del CPS de la investigación de Sofía y las visitas domiciliarias, hallazgos de la inspección de salud del estudio de tatuajes, informes de visitas supervisadas de Stella, documentando el comportamiento inapropiado de Jax y la incomodidad de Kai. Documentación policial, incluyendo las notas de investigación del detective Bradshaw y el informe de incidente de la violación de la orden de protección por parte de Cassie. Amelia me guió a través de cada sección, explicando cómo cada pieza respaldaba nuestro caso para la custodia modificada. Los registros médicos establecían el daño físico. Los informes del CPS mostraban el estado emocional de Kay y nuestro entorno hogareño estable. La inspección de salud probaba que el estudio de Cassie tenía problemas de cumplimiento continuos. Los informes de visita demostraban que Jax no podía proporcionar un apoyo apropiado. La documentación policial mostraba el mal juicio y las violaciones de límites tanto de Jax como de Cassie. Me senté allí mirando este grueso archivo, impresionada por la cantidad de evidencia que habíamos reunido en solo unas pocas semanas. Se sentía sólido y exhaustivo, como si tuviéramos un caso real construido sobre hechos, en lugar de solo emociones. Plan de servicio y rendición de cuentas. El martes siguiente, Sofía vino a nuestra casa para otra visita domiciliaria. Tenía un plan de servicio formal impreso para Jax. Se sentó en la mesa de nuestra cocina y me guió a través de los requisitos. Jax necesitaría completar clases de paternidad centradas en el desarrollo infantil y los límites apropiados. Las clases duraban 12 semanas y cubrían temas como expectativas apropiadas para la edad y el reconocimiento de la manipulación. También se le exigiría participar en terapia familiar si quería progresar eventualmente a visitas sin supervisión. El plan incluía estipulaciones estrictas de que Cassie no podía tener contacto alguno con Kay, ni siquiera contacto indirecto a través de Jax. Si Jax violaba esa disposición, sus visitas serían suspendidas inmediatamente. Sofía explicó que el abogado de Jax ya había revisado el plan, y Jax había aceptado todos los términos. Estaba programado para comenzar las clases de paternidad el lunes siguiente. Sentí una pequeña sensación de esperanza al escuchar que había accedido sin luchar. Tal vez era un pequeño paso hacia la rendición de cuentas real, hacia que él reconociera que le había fallado a Kay y necesitaba hacerlo mejor. Sofía recogió sus papeles y me dijo que volvería a contactar en un mes para ver cómo iba el cumplimiento de Jack. La acompañé a la puerta, sintiendo que quizás finalmente estábamos construyendo algo que realmente protegería a Kay a largo plazo. Tentación de la venganza pública. Esa noche, me senté en mi cama con mi teléfono en las manos, mirando las aplicaciones de redes sociales en mi pantalla. Mis dedos se cernieron sobre los iconos. Quería publicar todo. Las fotos de la espalda de Kay,
las capturas de pantalla de los mensajes de texto de pánico de Cassie, la evidencia en video. Quería que todos vieran lo que hicieron. Quería que sus amigos y familiares supieran la verdad. Abrí la aplicación y comencé a escribir una publicación, mis pulgares moviéndose rápido por el teclado. Pero antes de darle a compartir, me detuve. En su lugar, llamé a Dong. Respondió al segundo tono y le dije lo que estaba a punto de hacer. Escuchó en silencio mientras le explicaba lo mucho que quería exponerlos. Lo mucho que quería que todos vieran sus caras y supieran qué clase de personas eran. Me preguntó qué pensaba que pasaría después de publicarlo. Dije que todos sabrían la verdad. Me preguntó si eso ayudaría a Kay o la perjudicaría. Dejé de hablar. Explicó que publicar todo podría sentirse bien durante unos minutos. Podría satisfacer mi rabia temporalmente. Pero Kay tendría que vivir con esas imágenes en línea para siempre. Sus compañeros de clase podrían verlas. Futuros empleadores podrían encontrarlas. Los abogados defensores usarían mi publicación para pintarme como inestable y vengativa. Dañaría nuestro caso legal por una satisfacción temporal. Me senté allí sosteniendo el teléfono, sintiendo que mi rabia se escurría en algo más pesado. Tenía razón. Cerré las aplicaciones de redes sociales sin publicar nada. Borré el borrador que había escrito. Luego abrí mi calendario y miré la próxima cita de terapia de Kay, centrándome en eso en lugar de mi necesidad de venganza pública. Suspensión de licencia y consecuencias. 2 días después, Amelia llamó con noticias sobre la audiencia administrativa para la licencia de tatuajes de Cassie. La Junta había revisado toda la evidencia de la inspección de salud y la investigación penal. Votaron para imponer una suspensión provisional pendiente del resultado del caso penal. Cassie no podía operar su estudio ni realizar ningún trabajo de tatuaje hasta que la Junta tomara una decisión final. La voz de Amelia transmitía satisfacción al decirme que esto era un gran problema, que la Junta se estaba tomando la violación en serio. Pregunté qué significaba para el negocio de Cassie, y Amelia explicó que sin poder trabajar, Cassie perdería ingresos y clientes. El estudio podría no sobrevivir incluso si finalmente recuperaba su licencia. Sentí una pequeña sensación de justicia al escuchar eso. No porque quisiera destruir su negocio por despecho, sino porque tenía que haber consecuencias reales por lo que le hizo a Kay. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con un largo mensaje de texto de Cassie. Miré la pantalla y vi párrafo tras párrafo de disculpas y explicaciones. Estaba llorando cuando lo escribió. Podía notarlo por los errores tipográficos y las frases divagantes. Rogaba por una oportunidad para explicarse. Dijo que nunca quiso herir a Kay. Afirmó que pensó que estaba ayudando a Kay a sentirse fuerte y segura. Escribió sobre su propio trauma infantil y cómo los tatuajes la habían ayudado a sanar. Dijo que ahora entendía que estaba equivocada y que solo quería arreglar las cosas. Leí el mensaje completo sin responder. Una parte de mí tenía curiosidad por saber qué excusas pondría, qué justificación podría ofrecer, pero no contesté. En su lugar, reenvié el texto completo a Amelia con una nota diciendo que Cassie me había contactado directamente. En 1 hora, Amelia envió una carta formal de cese y desista al abogado de Cassie exigiendo que todo contacto se hiciera a través de canales legales. Me dijo que el límite era necesario para proteger nuestro caso y mi tranquilidad. Estuve de acuerdo, aunque una pequeña parte de mí se preguntó qué más podría haber dicho Cassie si la hubiera dejado seguir hablando. Acto de talento y sentimientos conflictivos. El jueves siguiente fue el acto de talento escolar de Kay. A Jax se le permitió asistir bajo los términos de la orden de protección, pero tenía que mantenerse a al menos 20 pies de distancia de nosotros en todo momento. Me senté en la tercera fila con Kay a mi lado, observándola juguetear con su programa. Al otro lado de la sala, cerca de la pared trasera, Jax estaba solo. Otros padres charlaban en pequeños grupos alrededor del auditorio, riendo y tomando fotos de sus hijos en el escenario, pero nadie estaba cerca de Jax. Parecía miserable parado allí solo, con los hombros encorvados y las manos metidas en los bolsillos. Lo observé durante unos minutos entre actuaciones. Seguía mirando hacia nosotros, y luego apartaba la mirada cuando me veía observándolo. Sentí esta mezcla complicada de sentimientos sentada allí. Parte de mí sentía empatía al verlo aislado y enfrentando consecuencias. Parecía genuinamente infeliz, como si entendiera que se había equivocado gravemente, pero otra parte de mí permanecía enfadada, recordando cómo sujetó los hombros de Kay mientras ella gritaba y rogaba. Él facilitó su trauma. Eligió a Cassie por encima de proteger a su propia hija.
La empatía y la ira existían juntas en mi pecho. Ninguna anulaba a la otra. 3 días después del concurso de talentos, Amelia llamó con noticias más importantes. El fiscal de distrito había presentado cargos penales contra Cassie por poner en peligro el bienestar de un menor y tatuar ilegalmente a una menor. También presentaron un cargo menor contra Jock por su papel al sujetar a Kay durante el tatuaje. La voz de Amelia era firme y profesional mientras me explicaba lo que significaba cada cargo. Sentí un alivio inundarme al escuchar que el Estado se estaba tomando esto lo suficientemente en serio como para presentar cargos. Pero justo detrás del alivio vino la ansiedad. Le pregunté a Amelia si esto significaba que Kay tendría que testificar en el juicio. La idea de someterla a eso me revolvió el estómago. Amelia dijo que ya había hablado con la oficina del fiscal de distrito sobre minimizar la participación directa de Kay tanto como fuera posible. Tenían la evidencia de video, los registros médicos y la entrevista forense. Harían todo lo posible para evitar que Kay tuviera que subir al estrado de los testigos. Le di las gracias y colgué, sintiéndome a la vez más ligero y más pesado. Una semana después, Amelia volvió a llamar. El abogado de Cassie se había acercado a ella para hablar de un posible acuerdo de culpabilidad. Cassie aceptaría libertad condicional, asesoramiento obligatorio y una orden de no contacto con menores a cambio de evitar la cárcel. El fiscal de distrito estaba considerando la oferta porque evitaría que Kay tuviera que testificar en el juicio, pero querían mi opinión antes de tomar una decisión. Amelia me preguntó qué pensaba. Me quedé sentada en mi sofá lidiando con la pregunta. Una parte de mí quería un castigo más severo. Quería que Cassie fuera a la cárcel por lo que hizo. Quería que enfrentara todo el peso del sistema legal, pero otra parte de mí solo quería que todo este proceso terminara por el bien de Kay. Cada fecha de corte y procedimiento legal significaba más estrés y más recordatorios de lo que había sucedido. Si un acuerdo de culpabilidad podía terminar las cosas más rápido y mantener a Kay fuera del estrado, tal vez valía la pena aceptarlo, incluso si significaba que Cassie salía mejor parada de lo que merecía. Le dije a Amelia que necesitaba tiempo para pensarlo. Ella dijo que estaba bien y que hablaríamos más después de que hubiera tenido la oportunidad de procesarlo. 2 semanas después, teníamos programada una sesión de mediación de custodia. Conduje hasta el juzgado y me encontré con Amelia en el pasillo, fuera de la sala de mediación. Jax llegó con su abogado unos minutos después. Todos nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias con un mediador neutral, que explicó el proceso. El mediador trabajó en un marco para el camino de Jack de regreso a un régimen de visitas más normal. El plan incluía puntos de referencia específicos que tenía que cumplir. Completar sus clases de paternidad, mostrar un comportamiento apropiado constante durante las visitas supervisadas, participar en terapia familiar. El mediador esbozó un cronograma en el que Jack podría recuperar gradualmente más tiempo con Kay si cumplía con cada requisito. Escuché todo el plan y acepté el marco, pero insistí en que la orden de no contacto de Cassie con Kay tenía que ser permanente, sin excepciones, sin relajación gradual de las restricciones. Nunca se le permitiría a Cassie estar cerca de Kay de nuevo. El abogado de Jax intentó argumentar, pero yo no cedí. El mediador tomó nota de mi posición y pasamos a otros detalles. El lunes siguiente, volvimos a la corte para una audiencia sobre la extensión de las órdenes de custodia temporal. El juez revisó todos los informes de progreso y documentos de cumplimiento. Extendió nuestras órdenes temporales por otros 60 días. Yo mantuve la custodia primaria. Cassie siguió con la prohibición de cualquier contacto con Kay. El juez también estableció puntos de referencia de cumplimiento específicos que Jock tenía que cumplir antes de que las visitas pudieran dejar de ser supervisadas. Necesitaba terminar sus clases de paternidad. Necesitaba informes positivos del supervisor de visitas supervisadas. Necesitaba participar en sesiones de terapia familiar. Saliendo del juzgado esa tarde, sentí que finalmente estábamos construyendo una base estable bajo nuestros pies. El marco legal era sólido. Los límites eran claros. Kay tenía protección. Ese miércoles, me senté en la sala de espera de la oficina de Dong durante la sesión de terapia de Kay. Había una ventana de observación donde podía mirar sin ser vista. Kay se sentó en el suelo con Dong jugando con algunos juguetes mientras hablaban. Observé cómo Dong le explicaba la autonomía corporal en palabras que ella podía entender. Le dijo que su cuerpo le pertenecía a ella. Nadie más tenía derecho a hacerle cosas a su cuerpo sin su permiso. Le enseñó palabras para usar cuando algo no se sintiera bien.
La hizo practicar a decir no y basta con voz firme. Vi a Kay sentarse más erguida mientras practicaba. Su voz se hacía más fuerte cada vez que decía las palabras. Dong la elogió por ser fuerte y clara. Al final de la sesión, Kay estaba sonriendo un poco, sintiéndose orgullosa de sí misma. Me senté allí en la sala de espera, sintiéndome orgullosa también. Estaba aprendiendo a protegerse. Estaba encontrando su voz de nuevo. La semana siguiente, Amelia llamó con la noticia final sobre el acuerdo de culpabilidad. Cassie lo había aceptado. Se declaró culpable de todos los cargos a cambio de 2 años de libertad condicional, horas de servicio comunitario, asesoramiento obligatorio y una orden formal de no contacto que le prohibía estar cerca de cualquier menor de edad. La suspensión de su licencia de tatuadora se extendería para coincidir con su periodo de libertad condicional. Amelia me explicó todos los términos y me preguntó cómo me sentía al respecto. Me senté allí tratando de ordenar mis sentimientos. Una parte de mí todavía quería consecuencias más duras. Quería que Cassie enfrentara la cárcel por lo que hizo, pero otra parte de mí se sintió aliviada de que Kay no tuviera que testificar. El proceso podría terminar ahora en lugar de prolongarse durante meses en un juicio. Cassie tendría antecedentes penales. No podría trabajar con niños. Su negocio esencialmente había terminado. Esas eran consecuencias reales, incluso si no eran tan severas como yo había deseado. Le dije a Amelia que la resolución se sentía agridulce, pero podía aceptarla. Ella dijo que era una forma saludable de verlo y que avanzaríamos a partir de ahí. Durante las siguientes semanas, Jax realmente cumplió con los requisitos de su clase de paternidad. Recibí actualizaciones de Stella después de cada visita supervisada, y ella informó pequeños pero reales cambios en cómo actuaba con Kai. Dejó de poner excusas sobre lo que sucedió. Traducción al español. Dejó de decir cosas como que solo fue un error o que todos exageraron. Durante una visita, le dijo a Stella directamente que la había fastidiado mucho y que debería haber protegido a Kay en lugar de sujetarla. Stella escribió todo esto en sus informes y me envió copias a la corte. Los leí cuidadosamente, buscando señales de que solo estaba diciendo lo que la gente quería oír. Pero la consistencia a lo largo de varias visitas me hizo pensar que tal vez realmente lo estaba entendiendo. Sin embargo, me mantuve cautelosa. Las palabras eran fáciles. Las acciones a lo largo del tiempo probarían si realmente había cambiado. Aún así, aprecié que estuviera participando en lugar de luchar contra todo el proceso. Honestamente, era más de lo que esperaba de él. Me reuní con Amelia en su oficina para presentar la demanda civil contra Cassie y Jack. Nos sentamos en su mesa de conferencias con todos los recibos y facturas esparcidos frente a nosotras. Facturas médicas de la visita a urgencias, costes de terapia de las sesiones con Dong, recetas para la pomada antibiótica, estimaciones para futuros procedimientos de eliminación de tatuajes. Amelia tecleó todo en su computadora portátil mientras yo organizaba los papeles en pilas ordenadas. Me explicó que mantendríamos la demanda centrada en los daños reales, costes reales que podíamos probar con documentación, sin grandes cantidades punitivas que pudieran hacer que un juez se mostrara escéptico. Solo el dinero que gastamos y que necesitaríamos gastar para ayudar a Kay a sanar. El total ascendía a varios miles de dólares, con decenas de miles proyectados para los procedimientos de eliminación a lo largo de los próximos años. Amelia presentó la documentación electrónicamente esa tarde. 2 días después, el abogado de Jax envió un mensaje a través de Amelia diciendo que no discutiría los costes médicos razonables. Eso me sorprendió. Esperaba que argumentara por cada dólar. Tal vez las clases de paternidad realmente estaban calando. La cita con el dermatólogo fue un jueves por la tarde. Saqué a Kay de la escuela temprano y condujimos hasta el centro médico al otro lado de la ciudad. La sala de espera tenía fotos de antes y después de la eliminación de tatuajes en las paredes. Kay se sentó cerca de mí, agarrando mi mano con fuerza. La doctora era una mujer de mediana edad con ojos amables, especializada en procedimientos de eliminación con láser. Examinó la espalda de Kay cuidadosamente, tomando medidas y fotos. Luego se sentó con nosotras y explicó todo el proceso. Los tatuajes podían eliminarse, pero requeriría múltiples sesiones repartidas a lo largo de varios años. Cada sesión dolería, algo así como hacerse el tatuaje, pero a la inversa. La tinta negra se desvanecería más rápido. El verde y el rojo tardarían más. Incluso después de todos los tratamientos,
podrían quedar algunas sombras tenues. El coste sería elevado, probablemente entre $15,000 y $20,000 en total. El seguro no lo cubriría ya que era cosmético. Kay escuchó todo esto con una expresión seria. Después, preguntó si esperar hasta que fuera mayor lo haría más fácil. La doctora dijo que sí. Su piel lo manejaría mejor en la adolescencia. Tomé notas en mi teléfono sobre todo, añadiendo los costes proyectados a nuestra hoja de cálculo de la demanda civil. Las implicaciones a largo plazo se sentían abrumadoras. Esto no era algo que simplemente desaparecería. Kay llevaría estas marcas y el proceso de eliminarlas durante años. El detective Bradshaw me llamó el lunes siguiente. La investigación criminal estaba oficialmente cerrada ahora que se habían presentado cargos y aceptado acuerdos de culpabilidad. Me agradeció por ser cooperativa durante todo el proceso y por mantener una buena documentación. Luego me habló de Yvette Gentry, una defensora de víctimas que trabajaba con familias que lidiaban con casos de abuso infantil. Me dio su información de contacto y dijo que podría conectarnos con grupos de apoyo y recursos para la curación a largo plazo. Le agradecí por tomarse en serio el caso de Kay. Mucha gente podría haberlo descartado como una disputa de custodia o una reacción exagerada, pero él lo trató como la agresión que fue. Me dijo que él mismo tenía hijas y no podía imaginar que alguien les hiciera esto. Nos despedimos y guardé el número de Yvette en mi teléfono. Más tarde esa semana la llamé y concertamos una reunión. Me envió enlaces a grupos de apoyo para padres de niños abusados e información sobre técnicas de crianza informadas sobre el trauma. Tener estos recursos me hizo sentir menos sola al intentar averiguar cómo ayudar a Kay a sanar. Sofía apareció para la revisión trimestral de CPS un miércoles por la mañana. Se sentó en mi sala con su carpeta de notas y revisó su lista de verificación. ¿Cómo le iba a Kay en la escuela? Asistía a terapia regularmente. ¿Estaban ocurriendo las visitas supervisadas según lo programado? ¿Era estable nuestro entorno doméstico? Respondí a cada pregunta y le mostré el boletín de notas reciente de Kay y el calendario donde registraba todas sus citas. Sofía revisó todo cuidadosamente. Luego me dijo su recomendación. El cumplimiento de Jax había sido decente en general. Completó su primera ronda de clases de paternidad. Los informes de visitas supervisadas mostraron mejoría en su comportamiento. Ella recomendaría la continuación de las visitas supervisadas hasta que terminara todos los requisitos de su programa completo. Aún no habría tiempo sin supervisión. La estructura me pareció correcta. Le daba a Jax un camino claro a seguir si seguía trabajando en sí mismo, pero también mantenía a Kay protegida mientras él demostraba que podía mantener los cambios. Antes de que Sofía se fuera, me dijo que yo había hecho un excelente trabajo abogando por Kay mientras trabajaba dentro del sistema. Eso significó mucho viniendo de alguien que veía cientos de casos. Yo no era perfecta, pero estaba haciendo todo lo posible para hacer lo correcto por mi hija. Amelia sugirió que cambiáramos a una aplicación de copaternidad para toda la comunicación con Jax. Me envió el enlace de descarga y me ayudó a configurar mi cuenta. La aplicación documentaba cada mensaje con marcas de tiempo e impedía que cualquiera eliminara conversaciones. También tenía filtros incorporados que señalaban lenguaje hostil o inapropiado. A un día de cambiar, el constante aluvión de mensajes de texto enojados de Jax cesó por completo. En su lugar, recibí mensajes breves y objetivos a través de la aplicación. Hora de visita confirmada para el sábado a las 2. Kay dejó su chaqueta en el centro. ¿Puedes traer su inhalador a la próxima visita? Solo logística simple sobre las necesidades y el horario de Kay. Sin acusaciones, sin despotriques defensivos, sin intentos de revivir el pasado. La reducción del conflicto hizo que la vida diaria fuera notablemente más tranquila. Podía revisar la aplicación 1 o 2 veces al día en lugar de que mi teléfono sonara constantemente. Eliminó mucho estrés de la situación. Kay tenía terapia todos los martes por la tarde. Normalmente me sentaba en la sala de espera, pero a veces Dong me dejaba observar a través de la ventana unidireccional. En esta sesión en particular, Kay estaba hablando sobre el día en que le hicieron los tatuajes. Le dijo a Dong que recordaba sentirse asustada cuando Jax la sujetó por los hombros. Sus manos eran pesadas sobre ella y no podía moverse. Intentó zafarse, pero él la mantuvo quieta. Casi seguía diciéndole que dejara de ser un bebé. La voz de Kay se hizo más baja mientras hablaba de ello. Me senté en la sala de observación escuchando a mi hija describir a su padre, reteniéndola mientras su novia la lastimaba.
Mis manos se cerraron en puños. Apreté la mandíbula, pero me mantuve en silencio e inmóvil. No irrumpí en la habitación, ni comencé a llorar, ni dejé que mi ira se manifestara. Después de que terminó la sesión, Dong salió a hablar conmigo. Dijo que mi presencia constante durante estas revelaciones estaba ayudando a Kay a sentirse lo suficientemente segura como para procesar lo que sucedió. Necesitaba saber que podía compartir estos duros recuerdos sin que yo me desmoronara. Estaba aprendiendo a sostener el espacio para su dolor sin dejar que mi propia rabia tomara el control. No fue fácil. Cada detalle me hacía querer gritar, pero Kay necesitaba que yo fuera su ancla, no otra tormenta que tuviera que capear. 3 semanas después de presentar la demanda civil, Amelia llamó con noticias sobre una oferta de acuerdo. La compañía de seguros de Cassie quería llegar a un acuerdo en lugar de ir a juicio. Cubrirían todos los gastos médicos y de terapia de Kay. Pagarían una parte significativa de los costes proyectados de eliminación de tatuajes, alrededor de $12,000. Como parte de los términos del acuerdo, el salón de tatuajes de Cassie cerraría permanentemente. Su licencia comercial sería entregada. Amelia me explicó la oferta cuidadosamente. No era todo lo que pedimos, pero era sustancial. Lo más importante, significaba que Kay no tendría que testificar ni revivir el trauma en la corte. Lo pensé por un día, lo hablé con mi hermana, recé sobre ello, y luego le dije a Amelia que aceptara el acuerdo. El dinero aliviaría una enorme carga financiera. Saber que el salón de Cassie cerraría me dio cierta satisfacción. No podría lastimar a otro niño de la forma en que lastimó a Kay. Los papeles del acuerdo llegaron por mensajería 2 días después. Los firmé y los envié de vuelta. El cheque llegó una semana después. Lo deposité inmediatamente en una cuenta dedicada para los gastos médicos de Kay. Ninguna cantidad de dinero podría arreglar lo que Kay pasó, pero al menos ahora teníamos recursos para ayudarla a sanar. La audiencia final de custodia tuvo lugar en una fría mañana de noviembre. Vestí mi mejor atuendo profesional y me reuní con Amelia fuera del juzgado. Pasamos por seguridad y tomamos el ascensor hasta el tribunal de familia. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Solo el estrado de la jueza, unas pocas mesas y algunas sillas para observadores. Jacques se sentó con su abogado a un lado. Yo me senté con Amelia al otro. La jueza revisó toda la evidencia que habíamos presentado durante los últimos meses. Registros médicos, informes de CPS, evaluaciones de visitas supervisadas, certificados de clases de paternidad, notas de progreso de terapia. Hizo algunas preguntas aclaratorias. Luego emitió su fallo. Fui designada custodia principal. Jacques tendría visitas supervisadas durante los próximos 6 meses. Después de eso, podría solicitar tiempo sin supervisión si completaba todos sus requisitos y mantenía un comportamiento apropiado. El supervisor necesitaría presentar informes positivos. Necesitaría continuar la terapia. La orden de no contacto de Cassie con Kay se hizo permanente. Nunca podría estar cerca de Kay de nuevo. La jueza firmó la orden y entregó copias a ambos abogados. Salí de ese juzgado sintiendo que finalmente teníamos una protección legal sólida en vigor. El acuerdo de custodia era claro. Los límites estaban reforzados. Kay tenía la estructura y la seguridad que necesitaba. Dong me llamó esa noche después de la sesión de Kay. Quería darme una actualización sobre su progreso. Su sueño había mejorado significativamente durante el último mes. Las pesadillas eran menos frecuentes, tal vez una vez a la semana, en lugar de todas las noches. Estaba usando las estrategias de afrontamiento que él le enseñó cuando surgían los detonantes. Respiración profunda, técnicas de grounding, hablar sobre sus sentimientos en lugar de reprimirlos. Todavía tenía días difíciles donde todo se sentía abrumador, pero esos días eran cada vez menos comunes. Kay estaba empezando a hablar del futuro sin miedo constante. Mencionó querer audicionar para la obra de teatro escolar el próximo semestre. Preguntó sobre opciones de campamento de verano. Hizo planes con amigas para pijamadas. Estas eran señales de que estaba reconstruyendo su sentido de seguridad y normalidad. Dong enfatizó que el progreso era real y ganado con trabajo duro. No era mágico ni completo. Kay probablemente siempre llevaría algunos efectos del trauma, pero estaba genuinamente mejor. Estaba sanando. Escuchar eso hizo que todo lo que habíamos pasado valiera la pena. Construí una rutina que realmente funcionaba. Las tardes de martes y jueves se convirtieron en el tiempo de terapia de Kay con Dong, y yo también comencé a ver a alguien. Los lunes por la mañana antes del trabajo,
mi jefe me permitió ajustar mi horario para poder asistir a las citas sin estrés. Dejé de responder las llamadas de mi hermana cuando quería cotillear sobre Jack. Simplemente enviaba un mensaje de texto diciendo que necesitaba espacio. Mi amiga María venía todos los domingos a tomar café y nunca me preguntaba sobre el asunto legal a menos que yo lo mencionara primero. La vida se sentía manejable de una manera que no lo había sido desde que comenzó todo esto. Podía pasar un día de trabajo completo sin que mi teléfono explotara. Kay podía ir a la escuela sin que yo me preocupara constantemente por lo que podría pasar. Teníamos reglas claras y todos sabían qué esperar. 3 semanas después, Don me llamó para decirme que Jax había presentado una carta de disculpa como parte de su tarea de terapia. Llegó a través de la oficina de Don como se suponía, respetando el límite de no contacto directo con Kay fuera de las visitas supervisadas. Don preguntó si yo quería revisarla primero, pero le dije que la manejara con Kay en privado, ya que era realmente para ella. Se reunió con Kay al día siguiente y le explicó qué era la carta. Ella lo escuchó describirla y luego dijo que aún no estaba lista para leerla. Dong-me dijo que parecía tranquila con la decisión. No molesta ni enojada, solo clara en que necesitaba más tiempo. Él respetó su elección por completo y le dijo que la carta estaría allí cuando se sintiera lista. Programaron una reunión de revisión para dentro de 2 meses. Después de que Jax terminara su programa completo, Kay pareció estar bien con tener ese cronograma, sabiendo que había un plan, pero sin presión. Todas las noches antes de acostarme, ayudé a Kay a aplicarse la pomada curativa en sus tatuajes. El rojo intenso se había desvanecido a rosa y la tinta negra no era tan nítida como solía ser. Todavía estaban allí, recordatorios visibles de lo que sucedió, pero estaban mejorando lentamente. Nuestra casa se sentía tranquila ahora con rutinas con las que Kay podía contar. Cena a las 6:00, tarea después, hora del baño a las 8. Luego la arropaba con su conejo de peluche. Se dormía plácidamente la mayoría de las noches, sin las pesadillas que solían despertarla gritando. Me senté al borde de su cama observándola respirar lenta y uniformemente, sintiéndome agradecida de que superamos la peor parte y construimos algo estable y seguro al otro lado.